Seguimos, amigos, en el segundo encuentro Esteros que se realiza en el marco de la 10ª Feria del Libro de Curuzú-Patiá. Estoy muy feliz en esta oportunidad de poder hacer esta charla con amigos, poetas, periodistas, a quienes admiro mucho, eh, junto con Girama Castaño, poeta y periodista colombiana que participó de la primera edición del Encuentro Esteros. Vamos a entrevistar a los grandes poetas Javier Oquendo Troncoso de Ecuador y Juan Felipe Robledo de Colombia. Así que, bueno, sin más, te doy la bienvenida, Girama, y luego daremos Gracias. a nuestros amigos. Simplemente decir que, bueno, Juan Felipe Robledo, que nació en Medellín en 1968, es un poeta referente de su generación en Colombia, es además un docente con una agenda muy apretada, así que estamos muy agradecidos de poder contar con estos minutos dentro del encuentro Esteros. Bienvenido, Juan Felipe, una alegría tenerte. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y estando por primera vez en el encuentro de los esteros, realmente se me vienen tantos nombres a la memoria. Pienso que la poesía escrita por mujeres en lengua española no existiría si no es gracias al Uruguay, ¿verdad? Y que los nombres más rutilantes de nuestra tradición poética vengan de ese país en apariencia geográficamente pequeño, pero tan grande en corazón, en tradición cultural, habla mucho de lo que define al Uruguay y estoy muy feliz de estar aquí junto a ustedes. Qué bonito lo que dices. Sí, estamos haciendo este encuentro desde la Fundación Esteros en Uruguay y también, bueno, Ecuador, Colombia, pero también Argentina, Curuzú-Patiá, que es donde se lleva a cabo la Feria del Libro que nos acoge también. Y bueno, Javier Oquendo Troncoso, también periodista, magíster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca, poeta, básicamente editor del Ángel Editor y también director del Festival de Poesía Paralela Cero. Es un gusto, querido Javier, que puedas acompañarnos. El año pasado nos acompañaste en el Encuentro Esteros, pero dándonos una preciosa conferencia sobre poesía contemporánea. Este año te tenemos como poeta, así que bienvenido. Gracias, querida Carolina. No sabes el gusto que me da no solo volver al encuentro Esteros y estar con ustedes, sino estar con Juan Felipe y Girama haciendo una especie de cuarteto de amigos queridos y admirados. Yo, como saben, los quiero mucho y estoy muy a gusto de estar esta tarde con ustedes. Sí, una de las cosas que está pasando, creo yo, es que a veces se dan estas cosas que son como suerte de tertulias, de amigos, pero en los que también estamos compartiendo, hablando de poesía, tenemos público que nos está viendo y estas transmisiones se multiplican luego al infinito, así que bueno, vamos a tratar de hablar un poquito sobre la obra de ustedes junto con Girama, así que Gira, te dejo la palabra y vamos hablando. Vale. Gracias a los dos, gracias a Carolina. Es un orgullo saber que otra vez estamos en Curuzú, que otra vez estamos en el encuentro de Esteros. Eh, Parte de las cosas que más me gustaron el año pasado es esa disposición de Curuzú y de ti, Carolina, de hacer llegar la poesía a colegios y a jóvenes. Precisamente, pues no sé, empecemos a hablar de coincidencias. Nuestros dos invitados son dos personalidades muy influyentes de países vecinos, amigos, hermanos, y da la casualidad que ambos son profesores de literatura, ¿no? Cuya cercanía e influencia con los jóvenes lectores y escritores es indudable.
Y precisamente en esta juventud que tenemos en nuestros países, crítica en este momento, avesada, rebelde, pues lo han visto ustedes, que sale a las calles. Quisiera preguntarles o iniciar esta charla desde su labor precisamente en la academia y de esa relación con el oficio como poetas. ¿Cómo se fortalece ese lado del maestro día a día, esa relación con los estudiantes, con esa juventud desde la literatura? ¿Y cómo los apoya a ambos la poesía? ¿Cómo les apoya esa poesía, el oficio de ser maestros? Javi, si quieres empezar. Bueno. Tú que estás en el centro del mundo, además, ¿no? Gracias, Juanfita. Gracias, Irama, por esa pregunta tan linda. Yo siempre creo que lo principal en la educación es la vocación, sobre todo, ¿no? Y cuando uno enseña o cuando uno quiere motivar a un estudiante, a una persona, a través de la poesía o de la literatura, debe de enarbolar esa bandera de la vocación. Porque nuestros pensum de estudios, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje obligatorio de la literatura o de la poesía, por ejemplo, en los colegios y en las universidades, debería estar amparado, ¿no? Primero por el amor, por la gran vocación de un profesor. Yo no puedo entender que un profesor sea un mero repetidor, ¿no? O que solo maneje un cierto método de enseñanza o partiendo de unos conceptos y unos conocimientos hasta llegar a lo literario, a lo poético. Entonces, yo creo que es como un discipulado más bien, ¿no? O sea, ahí es cuando el profesor se vuelve una especie de apóstol para tratar de entregar la poesía a a la persona que la requiere, ¿no? Que son en este caso los estudiantes. Y yo creo que tengo esa vocación, ¿no? Ese amor por la poesía. Probablemente inclusive más que por cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Que es lo que me ha hecho ser una especie como de servidor de la poesía. Eso, por mi lado. Juanfita. Pues suscribo las palabras de Javier. Ahora yo creo que él es un apóstol mucho más entregado que yo, en el sentido de que él es un gran gestor cultural, es un editor. Mi formación es la de profesor universitario y entonces nos movemos en ámbitos semejantes, en constelaciones amigas, pero mi mundo más es el de la formación clásica académica, ¿verdad? Y Javi, por otra parte, por lo que se ha preocupado es con su editorial, con su festival, con sus talleres de creación, por darle a la poesía un espacio extramural de lo académico. Siendo el mismo catedrático, creo que su labor está mucho más encarnada en la vida diaria, en los colegios, en el trabajo con la juventud, con juventud a veces muy temprana, incluso desde la infancia. Y su festival es un festival, el Festival Paralelo Celo, es un festival de referencia en el mundo de habla hispana para los poetas. Y en esa medida yo creo que su labor como tutor, mentor, como figura guía, tiene una dimensión muy encarnada en la vida diaria. Mi labor es la labor de un profesor universitario que yo creo que puede hacer mucho por la poesía, dentro de la formación universitaria que tiene tanto énfasis en lo teórico, en lo crítico, en las historiografías, ¿verdad? La poesía en ocasiones pareciera también tener un sitio minoritario
Y yo creo que una de las labores que tenemos los profesores de universidad, que somos poetas y que amamos la poesía como nuestra vocación central, y ahí coincido totalmente con Javier, si hay algo que yo quiero que me define en la vida, es mi pacto de amor con la poesía y mi reverencia a la diosa Luna, a Hécate, ¿verdad? Quien nos ilumina y la cual es pródiga y también avara, ¿verdad? La cual hay que servir con lealtad y fidelidad, porque si no nos abandona. Yo creo que la poesía es una diosa celosa. Y entonces a veces siento que ser profesor de universidad, no sé si le acaba de gustar a la diosa, ¿verdad? Y me da un cierto temor que a veces me abandone. No quiero decir que en la universidad no pueda existir el amor por la poesía. Yo creo que nos movemos entre esas dos corrientes todo el tiempo, pero sin lugar a dudas la formación académica más ortodoxa tiene, digamos, como unas maneras de conocer la realidad que no se mueven en ese espacio como de tanto dinamismo como el que lo hace Javier. Sin embargo, considero que, por ejemplo, yo dentro de mi labor como profesor de historias literarias, por ejemplo, yo por mucho tiempo he dado Siglo de Oro Español, Generaciones del 98-27, la poesía española ha sido para mí muy importante en mi formación, y por supuesto la poesía latinoamericana y colombiana. En este momento soy profesor de una cátedra, este semestre específico, una de Generaciones del 98-27 y otra de poesía colombiana. Entonces ese diálogo con la creación, con la juventud, pero al mismo tiempo con la historiografía más canónica, pues yo creo que ilumina muchos espacios. Y por otra parte, en la Universidad Javeriana, donde soy profesor en Bogotá, tenemos un énfasis dentro del pregrado en escritura creativa. Es un énfasis que ya va a cumplir 10 años y allí, por ejemplo, doy un taller de poesía, y es un taller de creación poética, más a la manera de los que hace Javier. Y en esa medida creo yo que ese diálogo es posible dentro de la universidad. Y bueno, ahí nos encontramos totalmente, sí. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, pero bueno, también luego a Javier la misma, ¿no? Yo me acuerdo, Juan Felipe, que creo que fue la primera vez que te oí leer, fue en La Cueva, en Barranquilla, en Sí. Formateo, ese festival tan hermoso de Miguel Italula. Y yo estaba, como suelo hacer, tomando fotos, además de escuchar poesía, no sé qué. Y una cosa que me llamaba la atención de oírte leer es que muchas veces cuando terminabas algunos versos de ciertos poemas, no solo que mirabas al público que estaba ahí en un lugar muy pequeño, con una magia muy especial, sino que mirabas al cielo. Y entonces ahora, cuando pensaba, bueno, en que íbamos a tener esta instancia, no sé, ¿para ti la poesía es como una suerte de rezo? Es una plegaria, sí. Es mi plegaria. Yo debo confesar además una cosa, esto no lo compartimos todos los poetas, y por supuesto, por fortuna no es así. Yo soy creyente, ¿verdad? Y eso yo creo que de alguna manera ha marcado mi visión del mundo. Me educaron los padres jesuitas y eso define muchas cosas en la vida. No quiero decir que yo sea un poeta católico a la manera de Paul Claudel, ya quisiera, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que para mí la dimensión de plegaria, de rezo, de invocación en la poesía tiene un elemento importante, y eso no fue porque yo me lo propusiera, porque un día dijera, no, es que yo quiero que la poesía sea plegaria o considero tal y tal cosa teóricamente. Es porque nació en mí. El poeta polaco Czesław Miłosz, ¿verdad? El premio Nobel, una de las mayores voces de la poesía del siglo XX en todas las lenguas, decía, para esto he sido llamado, para loar las cosas por el hecho de que existen. Como si la labor del poeta fuera una plegaria de bendición y de gratitud constante a que el mundo es como es, con su imperfección, con sus manchas, con su horror también, porque no se niega la poesía a contemplar esa oscuridad, a mirar al monstruo a los ojos,
pero porque hay algo como de elemento de encantamiento, de cántico, de salmo que acompaña a la poesía y la acompaña casi desde sus inicios. No sé si desde sus inicios hay tantas discusiones sobre en qué momento empieza la poesía lírica. Si nos ponemos a pensar en Grecia, empieza con poemas de amor, que son los poemas de Safo de Lesbos, Safo de Mitilene en el siglo VI antes de Cristo, y son todas confesiones desgarradas de amor. Estoy aquí sola, miro las Pléyades, me haces falta, ¿verdad? Más hermosa que los caballos de batalla que entran a la batalla, Anactoria, es tu rostro. Es también una declaración de principios contra la poesía épica homérica, ¿verdad? Es decir, la belleza no está en el fragor del combate ni en el canto de la fortaleza física de los guerreros. No son Aquiles los que se están loando, no es Ajax el que aparece allí, sino que es una mujer sola que extraña a su amada y que mira la luna pasar. Eso si pensamos en Occidente. Ahora, en las poesías orientales eso sucedió de otra manera, la tradición de la poesía china, pero en la poesía china también existe esa intimidad, ese silencio de la contemplación, del instante que se revela, de la caída de una hoja, desde el árbol hasta el piso, del correr del torrente. Existe un elemento de ensalmo, de conjuro, de encantamiento o de declaración de amor que acerca mucho a la poesía, al rezo, al conjuro. Y un amigo sí me molesta mucho siempre con lo de los ojos que miran al cielo. Y lo hago totalmente de una forma involuntaria, no es una decisión. Me sucede de esa forma, sí. Fíjate que yo no había hablado con tu amigo, ni lo había hablado con nadie, simplemente anoche me vino esta imagen. Y en tu caso, Javi, querido, hay también en tu poesía una dimensión espiritual, digamos. ¿Qué nos puedes decir respecto de eso? Pero un poco dándole alas a lo dicho por Juan Felipe, yo sí creo que los poetas conversan un poquito con Dios o con algún Dios. Y bueno, y si es que esos poemas son efectivos para lograr la comunicación con semejante receptor, entonces yo creo que a veces inclusive le responden, ¿no? El caso de Juan Felipe, por ejemplo, yo creo que cuando él lee, sí se produce una especie como de mística, ¿no? Precisamente entre un apóstol o un discípulo terrenal hablándole a Dios a través del ritmo de las palabras y del peso, ¿no? De los conceptos. A mí me gusta mucho la relación mística, aunque yo tampoco, digamos, yo no soy un creyente desde la cuestión religiosa absoluta. Sin embargo, me ha gustado muchísimo. Por ejemplo, yo soy un amante total de la poesía mística española, ¿no? Y yo adoro a San Juan de la Cruz y además lo leo siempre en voz alta porque es como cantar, ¿no? Yo a mis alumnos les digo que cuando leemos a San Juan de la Cruz estamos cantando, ya no estamos diciendo poemas, porque cómo caen las sílabas, ¿no? Caen las sílabas como si fuera una especie de orquesta, de instrumento, cuando la palabra se vuelve instrumento, efectivamente, ¿no? Y yo también considero que la oración, por ejemplo, porque me gusta la relación de la segunda persona mucho. Me gusta el tú en la poesía, ¿no? Y ese tú universal, ese tú que no se queda en lo epistolar, sino que más bien se universaliza. Entonces, creo que eso también tiene que ver mucho con esta relación, con esta conversación divina, ¿no? Que tiene la poesía. Recojo un poquito acá lo que ha puesto Javier sobre la mesa, porque Juan Felipe también lo ha hablado mucho, ¿no? Esa relación de la poesía
de la construcción poética alrededor de la música, ¿no? De esa armonía que se da, ¿no? Entonces te la pongo, Juan Felipe, para que por favor desarrolles todo eso que has hablado sobre la construcción poética alrededor de la música, de la armonía, de los tonos, de las tensiones, y como ese diálogo permanente entre realidad y reflexión, y recogiendo lo religioso de confesión en el poema. Muchas gracias, Girama. Es una pregunta bien medular en todo el asunto, ¿verdad? Yo creo que el poema tiene un carácter un poco pentagramático. No quiero ser estricto, yo no conozco armonía y composición musical, tuve muy pocas clases de piano y desafortunadamente no tuve la paciencia y creo que mi profesora era muy rígida y cometía muchos errores y entonces no pasé del primer ejercicio, ¿verdad? Y ahí abandoné, me ponía una regla en la espalda y eso me hacía sufrir mucho y yo me sentía miserable. Alguien dice que todos los poetas somos músicos frustrados, ¿verdad? Que lo que hemos querido en realidad es ser músicos y que no nos dio, entonces que tomamos las palabras como notas musicales y las queremos hacer girar ahí sobre la página como si fueran notas o equivalentes de notas o de armonías o de formas eufónicas, ¿verdad? Que componen esa partitura que quisiera ser un poema, que está compuesto por vacíos, por intensidades, por florituras, ¿verdad? Por claves, todos esos registros, todas esas tesituras que tiene la poesía están en la base de la poesía. La poesía en su origen y acompañada por la lira, como lo era desde Grecia, pues finalmente tiene un sentido musical, un sentido de acompañamiento armónico y desde la visión pitagórica, la idea de que la tetractis, la figura del número perfecto, el 10, ¿verdad? Esa composición de 1, 2, 3, 4, que compone un triángulo perfecto en la armonía pitagórica, que compone la armonía de la lira, de las vibraciones del pulso del instrumento, están en la base también de una manera de componer poesía que responde a una armonía del universo, que quiere responder por lo menos. No lo logra siempre de manera completa o en ocasiones lo que consigue es la disonancia, pero esa disonancia parte de principios musicales, ya sea el estacato, el corte del nota que se corta, parte, brusquedad, o el legato fluido de la música de Vivaldi, uno u otro extremo, están sostenidos sobre principios musicales. Y finalmente la poesía que aspira a la música, que aspira a ser música, que añora la música, que es música, porque en la poesía lo que se dice, ¿verdad? El cómo se dice es lo que se dice, de alguna manera es el cómo el que produce el sentido, y ese cómo está compuesto por sílabas, por comas, por acentos, por puntos, por espacios en blanco. Esa dimensión pentagramática del poema, yo creo que es el que alimenta en buena medida lo que hacemos o lo que queremos hacer los que escribimos poesía. No sé si fui un poco como por un lado que no. Fuiste magnífico. No sé si ibas con alguna pregunta, Javi, o si no. Esto es una charla de amigos que está viendo gente. Sí, estaba pensando también en que ambos han hecho la labor desde como antologías, antologadores. Y entonces me llamaba la atención como los descubrimientos. Juan Felipe ahorita hablaba del siglo de oro español, de la antología de poesía colombiana, latinoamericana, y pues como ya lo mencionó Juan Felipe, Javier también se ha ocupado mucho de esas antologías desde Paralelo Cero, desde sus publicaciones en la editorial, ¿no? Entonces, como que nos hablen de esos descubrimientos que han podido encontrar a través de la labor de recopilar voces poéticas. Bueno, yo creo siempre que
un antólogo debe de ser una persona, primero que debe poner el cuerpo, como en la guerra, ¿no? O sea, debe poner el cuerpo con valentía, además. Y con un Porque poco de descaro, ¿no? sí, es verdad, ¿no es cierto? Porque fíjense que una de las grandes problemáticas es que la gente luego discute por qué no está fulano y por qué no está mengano y por qué no está en tal o cual antología. Y la respuesta es que cada antólogo debe de ser una persona que como que configura ese macrocosmos, ¿no es cierto? Como que dice, bueno, si tú ves esta estrella que brilla más, pues para mí brilla más esta y voy a mover esto un poco. Voy a crear mi propio universo sensorial en este universo llamado poetas de la generación tal, poetas de la lengua tal. Eh, y voy a crear un libro que un poco abra la discusión, que rompa los límites, ¿no? Fíjense, yo me acuerdo una vez con un poeta ecuatoriano que siempre estuvo muy antologado en casi todas las antologías con los mismos poemas. Y hasta él se acostumbró. Y entonces yo leí toda su obra, porque una de las cosas que no hacen muchas veces los antólogos es leer. Suena un poco gracioso, pero es verdad. No, Lo no, que hace... gracioso no es un principio Cierto. ineludible y fatídico. Y entonces lo que hacen es solicitar los textos, ¿no es cierto? O buscar los poemas con mayor facilidad, o termina el mismo poeta antologado termina resignándose, ¿no? Como diciendo, estos han sido los poemas que yo he escrito, nada más, y estos son los que se van a, entre comillas, usar en las antologías. Y de repente uno se da cuenta de que cuando uno vuelve a leer después de 20, 30 años la obra de alguien y vuelve a sacar unos poemas que desempolva y que el mismo poeta es el que comienza asombrándose, ¿no? Dice, wow, yo no sabía de la existencia de este mensaje particular que tenía este texto y que en una antología cobra otro tipo de lectura, ¿no? Entonces, las antologías son realmente para la gente que quiere bueno, primero esto, ¿no? Para la gente que quiere poner el cuerpo, eso es como yo lo sé decir. Para la gente que quiere más o menos meterse en problemas o estar en la guerra de otra manera, es decir, tratar de buscar las puertas en donde después a uno mismo le cierran las puertas, no lo reconocen, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también. El que está en la antología va a protestar porque está con esos poemas y el que no está en la antología va a protestar. Y también van a protestar los que están y los que pudieron estar, o el que está pregunta por el que no está, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la antología se vuelve como una especie más bien de amigología, anjogología, o como decían los cubanos, ¿no? Los cubanos decían, no, chico, tienes que hacer un inventario. Mételo a todo, mételo a todo. Bueno, está interesante lo de inventario y me das el pie primero para ir despidiéndolos, porque tenemos unos pocos minutos, porque son más de 50 los poetas que participan del encuentro Esteros, y estamos en esta instancia de entrevistar a algunos, así que con el inmenso placer de tenerlos a ustedes. Y también recuerdo que en estos tiempos lo que está pasando es que producto de algunos de los encuentros están surgiendo antologías, y hay que ver qué diremos nosotros mismos en un par de años de estas antologías que hicimos, pero en todo caso hay, creo yo, un trabajo de curaduría y de cariño y de tratar de que todas las voces estén representadas. Así que les agradezco muchísimo por estos minutos, que fueron breves, pero
creo, Girama, ¿no es cierto?, que cada palabra que escuchamos de nuestros invitados fue un lujo. Así que les dejo mi enorme cariño, mi gratitud y un saludo grande de parte de la Municipalidad de Cursucuatiá y de la Fundación Esteros. Muchísimas gracias, Girama. Muchas gracias, Carolina. Gracias, muchas gracias por este espacio. Gracias.